buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Comunícate. Hoy es el tercer día de esta semana de comunicaciones y en esta serie de ponencias, de charlas, tenemos hoy al periodista Óscar Castilla con nosotros. Él nos va a dar la charla sobre el periodismo de investigación en la era digital. Durante estos días hemos estado hablando de cómo las tecnologías, las nuevas tecnologías han cambiado la forma de cómo nos comunicamos, y uno de los cambios también que se han visto es en el periodismo de investigación. Ese es el caso, por ejemplo, de Ojo Público, ¿no? Ojo Público es el encargado de sacar, bueno, en su momento, en abril, el tema de los Panama Papers, si los recordamos, Panama Papers, que fueron estos documentos filtrados que a través del consorcio de periodistas de investigación lo dieron más de 109 medios en 76 países, y uno de ellos fue Ojo Público, ¿no? Voy a presentar a Óscar. Óscar es director ejecutivo del portal, justamente Ojo Público, es periodista de investigación en la revista Poder, periodista de investigación en el diario El Comercio, cofundador de la empresa Hacks Hacker Lima. Y bueno, él actualmente, aquí en Ojo Público, estábamos un poco viendo la web y quería leer un poco lo que decía justamente su web de lo que es Ojo Público para que ustedes contextualicen, ¿no? Ojo Público es un medio digital de periodismo de investigación y nuevas narrativas que apunta a ofrecer un cóctel cada vez más raro. Historias relevantes, noticias verdaderas y herramientas informativas innovadoras sobre temas urgentes en la agenda pública nacional. Es un equipo de reporteros experimentados que asume el reto de los lectores, ser incómodos con el poder. Vigilantes de la democracia, poner nuestra mirada al servicio del interés ciudadano en vez de promover intereses ajenos. En este lugar están prohibidas las tonterías disfrazadas de periodismo, la chismografía sin fundamento y las cortinas de humo. Bueno, sin más, quiero dar la bienvenida a Óscar Castilla. Un aplauso, por favor. Gracias. Me dicen que puedo hablar sin micro y yo creo que estoy bien así. Bueno, entonces lo voy a hacer sin micro. Gracias a la universidad por la invitación. Gracias a ustedes también por darme la bienvenida en estos momentos que vamos a estar juntos. Y quisiera contarles un poco qué cosa es Ojo Público, pero también cómo hemos llevado la investigación de Panama Papers durante el año casi en el que hemos estado haciendo las pesquisas, ¿no? Ahora, mientras venía a la universidad, estaba pensando un poco en un artefacto que a nosotros los periodistas nos ha cambiado mucho la vida, que es el UCB. Yo cuando me inicié en el periodismo ya hace como 15, 16 años, bueno, esto no existía, ¿no? En los últimos 8 años, a lo máximo que podíamos aspirar era tener un UCB de 1 giga. Este creo que tiene 2 o 3. Y yo recuerdo cuando, digamos, hace 8 años, cuando viví el caso de Petroaudios, que este caso de repente no lo conocen algunos, pero involucraba a una empresa petrolera, a un grupo que hacía interceptación telefónica ilegal de las comunicaciones, y el grupo de poder entonces, el gobierno aprista. El caso reventó a raíz de justamente aparatos como este, donde se contenían miles de audios, ¿no? Cuando yo comencé a iniciar uno de los casos, un audio de 1 giga, básicamente era información muy, muy abundante. Pero lo interesante era que solo este pequeño aparato cambiaba la vida y la dinámica de nosotros, porque durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a recibir documentos, a conversar con fuentes humanas para tener información, pero no, en determinado momento comenzamos a recibir UCBs como estos, donde había mucha información y a veces la fuente no necesariamente aparecía o se presentaba o interactuaba con nosotros, ¿no? Entonces, a partir de esa pequeña reflexión sobre el UCB, y luego, claro, sobre otros discos duros externos mucho más grandes, con 300 gigas, ¿no? Donde cabe mucha información, me ponía a pensar lo que pudo haber supuesto para los periodistas que recibieron la filtración de Panama Papers, encontrarse con 2.6 terabytes de información, que si sumamos son 2 discos, o 3, o 4, o 5, o 10 discos duros externos de 300 gigas cada uno, y analizar, y analizar, y analizar, y escuchar, y leer, y bueno, ver miles de documentos, ¿no? Ese punto de inicio, que para mí es importantísimo, nos lleva a reflexionar sobre los profundos cambios que ha tenido la tecnología en el oficio que nosotros hacemos y el cual alguno de ustedes seguro hará en los próximos años.
Sin más, quisiera pasar al video que, bueno, de alguna forma grafica, es bien corto. Exacto. Blockbuster release Panama Papers. The documents were leaked to the German newspaper Süddeutsche Zeitung. We turn now to the banking bombshell causing shockwaves around the world. Edward Snowden calling it the biggest leak in the history of data journalism. We need months of research, of fact-checking, of really digging into these files in order to find those stories of public interest that are going to make an impact on society. Als es so Richtung 100 Gigabyte ging, haben wir verstanden, dass daraus echt große Geschichten werden. Und als es mehr als 1 Terabyte war, haben wir verstanden, dass sehr viele, sehr große Geschichten darin stecken. Natürlich stieg die Aufregung und das Leuchten, glaube ich, in unseren Augen, als wir gemerkt haben, da ist auch nicht nur eine Spur zu einem Staatschef drin, sondern zu Dutzenden Staatschefs. We're working with more than 100 media organizations in more than 70 countries. They're still publishing stories. And then, of course, it's up to the authorities to decide what to do. Our job as journalists at that point is done. We have revealed what we've seen. Si volvemos al PowerPoint ahora, como ven, el desafío de haberse visto sumergido en semejante cantidad de información para una persona, y en este caso para los 2 periodistas del diario alemán que empezaron con la revelación, generó pues que ellos en algún momento pidieran ayuda, ¿no?, a otra organización que ya se había visto embarcada en proyectos de filtración de leaks, que fue el CIA. Eso para empezar, ¿no? Un poco quería titular la ponencia como nuevos paradigmas en el periodismo de investigación en la era digital, porque eso es, ¿no? Eso básicamente no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente y de los cambios que tienen en este momento en el periodismo en general y sobre todo en específico en el periodismo que es de investigación que se hace en la era digital. Un poco para contextualizar, yo quería darles un concepto que a mí me gusta mucho desde el periodista colombiano Gerardo Reyes, que actualmente trabaja en Univisión y tiene una dilatada carrera durante muchos años en Colombia y ahora en Miami. De alguna forma resume qué cosas nosotros hacemos cuando nos embarcamos en una investigación, y él habla de una especie de persona que comienza a armar un rompecabezas a partir de piezas sueltas con la idea de contar una historia finalmente, ¿no? La definición es un poco más larga, pero básicamente pone énfasis en el olfato inquisitivo que tiene el investigador. No necesariamente, o hay algunas cosas que no nos enseñan en la universidad y que se van desarrollando con el tiempo, digamos también por la experiencia, condiciones básicas como la paciencia, la tenacidad y quizá en algunos casos la obsesión que uno puede haber desarrollado en la facultad y que quizá la tenga, pero que no necesariamente puede utilizarla luego en el periodismo de investigación. En algunos casos sí, porque de alguna forma las circunstancias nos llevan a estar en diferentes caminos una vez que uno acaba la universidad, ¿no? El caso mío, por ejemplo, yo salí de la universidad y comencé a hacer prácticas de periodista como cualquiera puede hacer, y luego comencé a hacer prácticas en el diario El Comercio, me quedé ahí, pasé por todas las sesiones que pudieran haber y luego acabé haciendo investigación, pero ya desde antes de hacer investigación cada uno nota condiciones muy particulares en su propia personalidad, ¿no? Es algo muy subjetivo de decir, pero cada uno a medida que va avanzando ve ciertas condiciones que quizás no tiene el amigo, que quizás no tiene el colega con el que uno trabaja o el compañero de la universidad. Y eso de alguna forma facilita que uno pueda introducirse en ese mundo y también tener como referentes a personas que son de alguna forma iguales a ella, ¿no? O a las que admira de repente por lo que hacen. Entonces es, digamos, un concepto inicial para tenerlo muy en cuenta cuando hablemos de Panama Papers y de lo que hace Ojo Público y en general de lo que hace el periodismo digital de investigación actualmente, ¿no? Yo quisiera recalcar lo mismo, no estamos hablando de cosas que van a pasar de cada 10 años,
sino son cambios que están ocurriendo actualmente, estructuralmente, que están cambiando la forma del lector mismo de consumir noticias, pero también suponen un reto para el periodista mismo y para el periodista de investigación, que durante muchos años se ha acostumbrado a trabajar de forma muy solitaria y al margen de lo que estaba pasando fuera, ¿no? Ahora no podemos hacer eso porque tenemos tantas herramientas para poder ver lo que ustedes consumen, a qué hora lo consumen, qué cosa consumen más, cuánto tiempo pasan en una página investigativa, cuánto tiempo pasan en el Facebook. Nosotros los periodistas de investigación ahora y en general cualquier persona que haga marketing, que vea métricas digitales, esté en capacidad de saber la conducta de ustedes al detalle cuando estén en redes, ¿no? Entonces eso cambia también profundamente nuestra forma de hacer investigación y bueno, en general de tener cobertura diaria, ¿no? Un poco para que sepamos de quién estamos hablando. Yo siempre pienso que nadie me conoce y que en verdad la organización en la que trabajo nadie la conoce, y por eso me gusta también decir siempre qué cosa es Ojo Público. Ojo Público es un medio digital que no es generalista, o sea, no es como El Comercio, Perú 21, que dan noticias todos los días. Es un medio digital que empezó como proyecto en el 2013, después de una conferencia de periodismo e investigación en Río de Janeiro. De hecho, que estar en Río ayuda mucho a aclarar las ideas, ¿no? Y cuando, digamos, volvimos un par de las personas que luego fundamos Ojo Público, esbozamos una idea muy general de lo que se quería. Esto estando todavía quien les habla en la Unidad de Investigación del Comercio. Luego, el 2014, al salir por cuestiones básicamente editoriales y de confrontación con el diario, decidimos hacer lo que mejor sabíamos hacer, pero ya en online. Y entonces creamos Ojo Público. Bueno, en estos 2 años hemos hecho varias cosas interesantes que han generado la atención de algunas organizaciones que dan galardones por hacer periodismo de investigación, como la Fundación García Márquez, la Global Editors Network y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? El equipo está fundado, o se fundó por 4 periodistas de investigación y 2 programadores. Eso es un rasgo muy distintivo de lo que hace Ojo Público y de lo que se está haciendo actualmente a nivel mundial. Ya no es suficiente solamente perfiles de periodistas que salgan a la calle a hacer cobertura diaria, sino también a personas que pueden tener una condición de periodistas, pero tienen digamos, talento particular para hacer análisis de data, digamos, que es muy diferente a salir a la calle. A nosotros los periodistas, bueno, de mi generación por lo menos nos enseñaron a estar todo el tiempo en la calle buscando noticias, porque si tú estabas sentado, entonces pues eres un haragán o algo así, ¿no? Que la noticia se buscaba afuera. Pero en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta, por lo menos yo personalmente me he dado cuenta de un perfil distinto en el periodista, que es el que acompaña el análisis de data, y es una persona con un talento distinto, con mucha más paciencia incluso y con mucha más tenacidad por estar frente a una pantalla de una hoja de cálculo todo el tiempo. Y de alguna forma muchos de ellos se convierten en bisagras para entender otro mundo muy distinto con el que actualmente interactuamos, que son los programadores, que ustedes de repente pueden conocer como ingenieros, o no sé si acá hay una facultad de ingeniería o algo similar. Ese componente fue básico para nosotros, aun cuando, según lo que yo me considero, era una persona muy retro, el tener contacto con ellos nos abrió mucho las posibilidades de sumergirnos en el tema digital. Quien se meta al tema digital en este momento y no cuente con el apoyo de alguien que verdaderamente pueda crear una página web, que pueda darle mantenimiento, que pueda contar una historia que nosotros contamos en el diario en un formato hecho solamente para la web, va a fracasar. No hay forma de que en este momento alguien se sumerja en la web solo con las ideas propias de hacer periodismo en diario, en radio, en televisión. Es un formato distinto, hay historias que se tienen que contar de forma distinta, el público también es otro. Entonces, como antecedentes, bueno, la gente que fundó Ojo Público también había fundado una comunidad que se llama Hackers Lima, que no necesariamente está relacionada con hacer, digamos, esas cosas malas que ustedes saben que se pueden hacer hackeando correos o el Facebook o el Twitter, no, nada de eso. Sino esta gente muy vinculada al tema tech o a, digamos, a programadores, a desarrolladores, a gente de ingeniería y sistemas, con mucho apoyo de la Universidad Nacional de Ingeniería en su momento.
Y algo que yo les había dicho, ¿no? Ojo Público no publica información diaria. Nosotros hacemos investigación y cada vez que tenemos una historia bien concreta, bien puntual, bien confirmada, la publicamos. Que es, digamos, lo que hacíamos muchos de nosotros cuando estábamos todavía en la prensa tradicional. Es como un resumen de las cosas que hemos hecho. Los temas varían de un lado a otro, pero están centrados básicamente en la especialidad de cada uno. Yo durante muchos años he cubierto la fuente judicial, la fuente policial, y en especialidades, mi especialidad durante muchos años fue tema de seguridad, narcotráfico, terrorismo hace unos ya 10 años, y bueno, Fabiola, que es otra compañera, ve temas de derechos humanos, David temas de patrimonio, Nelly Luna temas de conflictividad social, industrias extractivas. Entonces, la variedad el gran abanico que cubre Ojo Público básicamente tiene un eje común y que es investigar al que tiene poder en el país, ¿no? Y de alguna forma tener una mirada transnacional, porque lo que está ocurriendo acá en este momento está ocurriendo en Bolivia, está ocurriendo en Sao Paulo, está ocurriendo en Bogotá, está ocurriendo en Panamá, está ocurriendo en el DF. Las historias que tratamos de publicar son transnacionales. Desde que empezamos teníamos esa mirada, y también la mirada de contar las historias de una forma distinta a la que se cuenta en el papel, ¿no? Antes de sumergirnos plenamente en el tema de Panama Papers, y justamente tiene que ver mucho con lo que estábamos haciendo hasta antes de tomar contacto con el organismo que finalmente nos entrega también la filtración, es este tipo de aplicaciones, que es de lo que yo les hablaba. Son aplicaciones web para computadora, en la que nosotros contamos historias que normalmente se debieran haber contado con un titular, con una bajada, con un cuerpo de texto y una sumida y una foto. Pero en este caso se hizo análisis de datos para 4 historias distintas. Una de ellas fue la calculadora de la desigualdad, que te permite comparar el sueldo que tú tienes o el sueldo que tú ganas en cualquier parte de Latinoamérica, seas argentino o mexicano, con el sueldo de alguien que está rankeado en el top 10, digamos, de los multimillonarios. Es una herramienta muy didáctica y te permite llegar a mucha gente. Candidatos y Millones fue una aplicación que soltamos en la época electoral, que recién, bueno, hace unos meses acabó, que nos permitía hacer una radiografía de 10 años del financiamiento de la política, ¿no? Las conclusiones fueron muy interesantes. Era la primera vez que se hacía un arrastre de los últimos 10 años en cuanto a financiamiento partidario. La otra es una aplicación que se llama Suprema Fortuna, que te permite también conocer el patrimonio de los jueces de Lima, del Callao y de la Corte Suprema. Y la otra es una muy didáctica que hicimos para saber exactamente el tiempo que los congresistas del Perú pasaban fuera del país, ¿no? Bueno, ahí no solamente hay un trabajo periodístico, como ustedes ven, hay un trabajo de diseño, hay un trabajo de programación, hay un trabajo de análisis de data. Entonces son varios perfiles multidisciplinarios que nos permiten proponerles este tipo de historias, este tipo de narrativa totalmente distinta. Lo bueno es que en muchos casos los medios tradicionales han tomado como un producto genuinamente interesante y lo han replicado, ¿no? Porque de nada sirve ser conocido en el online si tú no puedes traspasar esa barrera y ser conocido a nivel de la calle, ¿no? A nivel del ciudadano común y silvestre. Estos son otro tipo de aplicaciones que hemos hecho, que tienen que ver con comparar el patrimonio en su momento de los candidatos presidenciales, analizar las deudas de la SUNAT, analizar las deudas de la corrupción, de la época de Fujimori y Montesinos, y bueno, un análisis de la radiografía del patrimonio de los burgomaestres en la campaña del 2014, ¿no? Todas estas tienen un denominador común que han sido hechas o que han sido gestadas por periodistas tradicionales que se han dedicado mucho tiempo a hacer investigación y que en algún momento se vieron necesitados de generar otro tipo de narrativa, y para ello no tuvieron miedo de recurrir a otras personas que sí supieran hacerlo. El problema de nosotros, y yo siempre se lo digo a los colegas, es que nosotros venimos de un mundo en el que siempre nos estamos mirando el ombligo y no pensamos en recurrir a otras personas que sí pueden ayudarnos, ya sea por temas de información como fuentes, sino también por gente de otras disciplinas que nos pueda ayudar a generar este tipo de cosas,
que si ustedes lo miran en el contexto global, desde The Guardian, el New York Times, el Universal de México, se están haciendo mucho estas cosas, pero con grandes recursos. Una cosa es hacerlo con grandes recursos y otra cosa es montar una organización pequeña y generar este tipo de contenido. Entonces, vamos a lo que estábamos, de lo que estamos hablando inicialmente. Cuando el ECAA nos contacta para tener esta sociedad y poder difundir los Panama Papers, ya habían dos aliados acá en el Perú. Uno de ellos era un portal de investigación que lo dirige Gustavo Ritti, que se llama IDL Reporteros, y la otra era una colega que hace periodismo de investigación, que se llama Milagros Salazar, y que actualmente dirige un medio que se llama Convoca. Cuando nosotros conversamos con la directora, que es una argentina, Marina Walker, y nos pintaron el escenario en el que estábamos o en el que nos íbamos a sumergir, bueno, nosotros dijimos, bueno, es una filtración grande, ¿no? Debe ser muy interesante esto. Sería cuestión de tener el password, los accesos para comenzar a indagar. Un año después, no nos imaginamos la cantidad de información que íbamos a tener. Nosotros hasta ahora no acabamos de revisar toda la información que existe respecto, solo a Perú nada más, solo a lo que nos corresponde. Y no lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido ya la visión previa de trabajar con data que ya teníamos desde el 2014 cuando creamos Ojo Público. Y esto no se crea, y estos nuevos cambios en el periodismo, hechos por la tecnología, y volviendo al tema del UCB, ¿no? Y la nueva forma en que el periodista debe abordar noticias en estos momentos, no son una cosa apartada, sino son consecuencia de algo, ¿no? De algo que está pasando a nivel mundial, de algo que empezó en el 2010 con una de las filtraciones más grandes que hubo, que fue la de Julian Assange, y bueno, la que ustedes recuerdan luego, la de Edward Snowden, más famosa, y bueno, al costado está su fuente, Bradley Manning, y Herbert Falciani, que era un analista del banco HSBC, uno de los bancos más importantes del mundo, ¿no? Estos protagonistas tienen mucho que ver en los cambios que hemos tenido los periodistas en los últimos 5 años. Los cambios son tan fuertes y tan rápidos en los últimos 5 años que a veces, y lo decimos muy graciosamente, que sentimos que estamos viviendo como la edad de los perros, ¿no? El perro vive 7 años de vida humana y eso está pasando con nosotros también. Cada año para nosotros significa 2, 3, 4 años, y cuando damos la vuelta para atrás pensamos que ha pasado mucho tiempo. Básicamente por gente como estas personas y por la tecnología que viene acompañada, ¿no? Y por todos los cambios que tiene la industria de medios en los últimos años. Como les decía, los primeros contactos fueron en el 2015. Básicamente el proceso de investigación duró casi un año. En la etapa inicial trabajamos 2 periodistas, luego esto se amplió a más periodistas y a gente que no necesariamente venía del periodismo, sino también de la ingeniería, y una persona que nos acompañó como fotógrafa. Para finalmente terminar esto este año, cuando la SUNAT interviene en las oficinas de Mossack Fonseca acá en Lima, y hace el allanamiento y se lleva mucha documentación para iniciar una investigación, lo cual nos parece muy importante porque de alguna forma la historia no se queda ahí en el titular de Ojo Público o en el titular del Comercio, sino que permite que durante ese año pudiéramos haber generado algo, pudiéramos tener un impacto, y que mientras esto ocurría en Lima, en Panamá o en Bogotá o en Islandia, ocurrían hechos similares, ¿no? Allanamientos también a las oficinas de Mossack Fonseca, que es el estudio panameño que genera toda la filtración y que es víctima de esta filtración. Al principio en el video, para los que de repente no lo entendieron completo, la historia empieza con el periodista alemán, el autor de este libro que se llama Panama Papers, que ustedes, yo creo que es de obligada lectura. El periodista alemán recibe una llamada en algún día del año pasado y toda la familia, él cuenta en la anécdota que toda la familia de él se encontraba enferma y él estaba solo en su lobby, y alguien le escribe al smartphone, al celular, y le dice: ¿te interesaría compartir o tener acceso a grandes cantidades de datos?
y él, a partir de ese pequeño mensaje firmado por una persona que se llama John Doe, que en inglés es como lo que nosotros nos referimos a fulano de tal, empieza el cambio y empieza a recibir grandes cantidades de información, no de porrazo, no de un solo bloque, sino en varias entregas, pero no las recibe pues a través de un mensajero o no las recibe a través de su correo, ¿no? Suceden muchos hechos que implican tratar de cuidar la comunicación que ellos tenían a la fuente anónima que nunca conoció y el periodista, ¿no? Esto pues comienza en esas fechas y acaba en abril del 2016, cuando a nivel mundial más de 100 periódicos del mundo comienzan a revelar los secretos de lo que es aún el estudio panameño más importante del mundo, quizá, o uno de los más importantes del mundo en creación de empresas de fachada, de sociedades offshore, o de empresas o compañías Tall Chef, o de empresas en paraísos de ultramar. Nosotros, a raíz de la entrega de la información y del año de investigación y del contacto con todas estas personas del ECIA, comenzamos a publicar varios artículos, uno de ellos que fue la cabecera de la publicación, y que bueno, de alguna forma tratamos de graficar a través de una foto creo que ese es uno de los edificios más altos de Lima, con la mirada y enfocada en el centro financiero, que es de alguna forma el eje y el centro de poder económico que podemos tener acá en Lima. Quizá puede ser nuestro Manhattan, ¿no? Viendo las diferencias, claro está. Y luego comenzamos a publicar, pero en extenso, las filtraciones que habían surgido en diferentes temas, ¿no? La minería ilegal, o cómo la minería ilegal en el Perú, que devasta grandes zonas de la Amazonía, puede estar también creando empresas de fachada, o cómo una de las principales empresas madereras del país, creada por la familia Bosovich, también había recurrido durante años a las Islas Vírgenes, que es otro de los temas interesantes que descubrimos, era que la mayoría de peruanos con gran capacidad económica, con un patrimonio millonario, prefiere las Islas Vírgenes, por un tema que hasta ahora no explicamos, pero que debe tener que ver con la inclinación y la asesoría que les ha dado Mossack y Fonseca a muchos peruanos durante los últimos años. Esta es la historia, por ejemplo, de un exalto funcionario de la SUNAT que durante el gobierno de la época de Montesinos él creó un organismo dentro de la SUNAT y luego pues salió mal, estuvo preso y se recicló con el tiempo como un alto consultor de Mossack y Fonseca. O la historia de uno de los magnates de las tragamonedas. Ustedes saben que cada vez que viene un extranjero acá se sorprende por la cantidad de tragamonedas que tenemos nosotros en Miraflores. Bueno, pues uno de esos grandes millonarios es Félix Rosenberg, y también había creado una red de fachadas para hacer intocable su fortuna desde hace mucho tiempo, ¿no? Toda esta serie de información, esta serie de, digamos, de filtraciones, no se publicaron, y el ICIG no tomó la decisión de publicarlo a la loca, como pasó en la época de Wikileaks, que se soltó todo y se liberó toda la información para que la gente pudiera decidir por sí misma, ¿no? No, en este caso las filtraciones tuvieron como objetivo llegar a manos de periodistas para que los periodistas trataran la información y vieran si en verdad es realmente importante y si es relevante para la opinión pública publicarla. Y en el tratamiento de la información había que contrastar la información, había que llamar a las personas, había que conversar con ellas, y obviamente muchas de las personas se sentían pues invadidas en su privacidad, ¿no? Imagínense ustedes que mañana yo les entrego este UCB y les digo, bueno, acá puedes encontrar el patrimonio de todos tus compañeros de la universidad, ¿no? Y puedes encontrar sus cuentas bancarias, y puedes encontrar sus correos, y puedes encontrar cómo se comunican con sus abogados, y puedes encontrar fotos de ellos. Entonces, claro, el morbo te puede superar, y ahí el equilibrio del periodista o del grupo de periodistas que trabajan con esa gran información y la responsabilidad que tienen ellos con las personas que pueden verse afectadas también con la información.
Y lo digo porque cuando tocamos el tema sensible, que era el tema de la gastronomía, pues como ustedes saben, este es un tema de bandera muy importante para el país, bueno, además de que nos genera dividendos económicos y nos ha generado una gran fama a nivel mundial en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Pensamos muchos en las reacciones que iba a generar que se contara, pues, que 3 importantes chefs mantuvieran patrimonio oculto en paraísos fiscales, porque como ustedes saben, tocar un paraíso fiscal es tocar casi un hoyo negro, tú no sabes lo que hay detrás, ¿no? Si tú has puesto patrimonio es porque lo quieres esconder, ya sea de tu esposa, ya sea de tus hijos, ya sea de la SUNAT, y si eres funcionario público puede ser de la Contraloría, de la Fiscalía, o de cualquier persona, pero lo quieres ocultar. Quien guarde su patrimonio en un paraíso fiscal, que no es un delito, obviamente, quiere ocultar algo. Entonces el trabajo de nosotros es saber qué cosa quiere ocultar. Cuando se publica esto, bueno, tuvimos que hablar con los chefs y obviamente hubo una resistencia a aceptar que lo tenían, y el patrón común de las personas a las que llamábamos era decir, bueno, yo no sé. Ocultar hasta morir, y hasta que tú no le enseñaras un documento que le diga, pues, oye, este eres tú. Recién entonces, como pasó con Gastón Acurio, nos dimos cuenta, pues, que hay cosas que uno quiere ocultar siempre, ¿no? Que tiene secretos. Bueno, el tiempo nos gana, entonces voy a avanzar un poco más rápido. Acá son unas preguntas que yo quise consignar acá sobre la entrevista que se le hizo a Gastón Acurio. Como ven ustedes, siempre aparece el no y el que yo sepa no. Pero luego de una segunda llamada, la historia cambia un poco, ¿no? Y entonces uno comienza a recordar. Comienzas a recordar que habías comprado un barco en las Islas Vírgenes y que para comprarlo tenías que fundar una empresa, y que luego, como el barco no podía ingresar porque estaba en un litigio, y comienzas a recordar y comienzas a fundamentar, porque ya no solamente habías hablado con tu abogado, sino habías hablado con un montón de personas que te han asesorado, ¿no? Esto generó que luego él colocara un post en Facebook donde aceptaba ciertas cosas raras en lo que, por decirlo de alguna manera, en su patrimonio, pero reconocía, y esa es de las mejores respuestas que ha dado un personaje público como él a un periodista, que había necesidad de que el público conozca y reconocía el trabajo del periodismo. Entonces a nosotros nos gustó mucho esa respuesta, al margen de si es que esto va a llegar a la SUNAT o si está en la SUNAT siendo investigado o no, porque generalmente lo que se investiga por ocultar es evasión tributaria, entre otros delitos vinculados al lavado de activos también. Bueno, esta es otra historia que de alguna forma nos muestra el poder que tienen algunas personas en las provincias. De repente nosotros pensamos que todo el poder económico está acá. No, este señor es un operador de la pesca ilegal en Chimbote, que es una zona que ha crecido mucho por el boom de la harina de pescado, de la pesca de anchoveta, ¿no? Y también era un cliente de sociedades offshore en las Islas Vírgenes. Bueno, también encontramos a narcotraficantes como clientes de Mossack Fonseca, gente que estaba en la cárcel entonces. Y algo que nos hace pensar mucho en el tema es lo que dice Obama, ¿no? Obama dice sobre esto, el problema es que es legal. O sea, el debate tiene que centrarse en que esto es legal, que no es ilegal actualmente, y que eso tiene que cambiar. Una de las primeras reacciones, a los días nada más, fue la del Comercio, que nos acusó básicamente de estar desinformando y que eso tenía un efecto negativo para el periodismo de investigación. Lo hizo en su editorial. No esperábamos que se pronunciaran tan rápido, pensamos que iban a esperar unos días o unas semanas a que acabaran las publicaciones para, digamos, decir algo sobre el tema, pues que en ese momento era el tema del mundo, ¿no? Pero bueno, es una opinión que tiene el medio y hay que respetarla básicamente. Pero por otro lado, por otro lado, tienes editoriales de prensa mundial que están diciendo que, bueno, que si es importante para la opinión pública hay que publicarlo, hay que debatir efectivamente si en algunos casos
se trata de violar la intimidad de una persona y si otros casos hay que hacerlo porque las personas necesitan saberlo. Yo me gustaría contar un poco más sobre cómo han evolucionado las filtraciones o el trabajo periodístico de investigación desde esa época, 70s, 90s, inicios del 2000. Son películas que yo recomiendo que las vean si alguno de ustedes va a seguir la carrera de periodismo y piensa en serio en dedicarse al periodismo de investigación también en algún momento. Hasta los cambios de paradigma que han surgido con estas nuevas organizaciones de hackers, de programadores y su interacción con periodistas de investigación. Ustedes ya conocen ampliamente el caso de Wikileaks. Yo ni siquiera necesito mencionar el tema quizá. Hasta lo que pasó con Snowden en el 2013 y su contacto con Greenwald, el abogado y periodista que conocía y sabía de los manejos de la NSA en cuanto a rastreo de datos masivos de las personas en Estados Unidos y en el mundo. Y otras cosas que sí serían importantes que ustedes analicen, porque mucho de ello ya ha saltado a la cultura popular, mucho de lo que los cambios en el periodismo que tienen en esos 5 años, digamos, me atrevería a decir, ya están saltando a la cultura popular, están en el cine, los cambios se están viendo, el periodista está comenzando a volver a ser protagonista, cosa que había perdido en los últimos años. No me pregunten por qué, pero creo que este momento de cambios profundos en los que también va a hacer que muchos periodistas desaparezcan de la carrera y acaben como empresas o como organizaciones sin fines de lucro, va a dejar que un grupo nuevo de periodistas pueda cumplir la tarea para la cual fuimos formados, que es informar para la opinión pública. Otros libros que yo recomiendo que lean fundamentales y que analizan los cambios que hay en el método, en la tramitología, en la operatividad de trabajar con datos, son esos 3 que yo creo que serán unos clásicos de acá a 10 años cuando ustedes volteen a ver, ya los habrán leído, imagino, quiero creer eso. Hasta el caso de SwissLeaks, que fue el precedente a lo que vendría luego, que son los Panama Papers. Este es un caso lindo, que también involucró investigadores trabajando con una persona que había sido analista del HSBC, que es un banco muy importante de Europa, que lamentablemente para ellos tuvo un ingeniero de software que se pirateó toda la información y vino y se la entregó al periodista, ¿no? Qué lindo, ¿no? Encontrar una persona así. Bueno, como les comentaba, la información llegó a una fuente confidencial a los periodistas del diario alemán. Los periodistas no pagaron por la información y nosotros tampoco pagamos por información. Es la cantidad de reporteros que... Parece increíble que 370 reporteros hayamos trabajado casi al mismo tiempo y sin celos. Yo recuerdo, hace unos meses estaba en España y conversaba con uno de los periodistas españoles del ICIA y me decía que él estaba en ese momento coordinando con periodistas en África, en Marruecos, en Etiopía. Entonces la imaginación que tú tenías de estar trabajando acá en ese momento y que ellos estén trabajando allá era una cosa increíble, porque además se había creado una red social para compartir información que se llamaba el Global iHub, en el cual tú puedes estar de repente en una discoteca o tomando algo y alguien te mandaba un mensaje diciendo que en ese momento había colgado una información en esta red social porque había encontrado un dato importante, pero lo hacía en un horario distinto, que es el de Alemania o que es el de España o en los últimos casos en Mongolia, donde también han llegado el alcance de los Panama Papers. El proyecto inicialmente se bautizó como Prometheus, pero nada que ver con la película, y luego pasó a denominarse como ahora se conoce, ¿no? Y el detalle de los registros, 11 millones de registros, archivos de correo, documentos, PDF, imágenes, entre otros, y unos 100.000 documentos aproximadamente, siendo muy conservadores, pertenecen al Perú. Como les comentaba, la red social que se creó, que es una especie de Facebook para los que estábamos integrando el proyecto, cerrado, no podía ingresar nadie más, y una base de datos que es una especie de Google en el que tú ponías el nombre de alguno de ustedes y te botaba la cantidad de documentación y los files. Se utilizaron 35 servidores para extraer e indexar la información. Los que saben más o menos de ingeniería deben
saber lo que significa 35 servidores, es mucha tecnología para un proyecto periodístico y para los recursos con los que se han movido estas organizaciones. Porque inicialmente no estaba ni en New York Times ni en Washington Post, pero sí otros medios europeos. Bueno, con la estructura de datos se desarrolló un formato grafo que es algo así como lo que ustedes vieron en el primer slide que presenté, con la idea de visualizar a través de una plataforma que se creó también, que es la tercera plataforma además de Global Light Happy y de Blacklight, que se llama Linkurious. Y eso es más o menos lo que representa lo que ustedes ven allá, que dice 1,7 gigabytes, que fácilmente entraba en una de estas, es lo que representó Wikileaks y los cambios profundos que surgieron a raíz de Wikileaks. Y como ven, Offshore Leaks, lo que 260 gigabytes, Luxemburgo Leaks 4 gigabytes, Swiss Leaks 3.3 gigabytes y Panama Papers. Es incomparable la cantidad de información. Si nos sentáramos ahora y yo abriera mi laptop y les enseñara y nos dividiéramos el trabajo, no acabaríamos todavía quizá en 2 o 3 meses de ver la información, no de analizarla, de ver la información. Y esa es la estructura de Helix. Y algo que obviamente somos humanos despierta mucho morbo cuando nos sentamos y vemos los correos de otras personas, que es lo más interesante, que son como 4 millones de correos y entre otros archivos de otros formatos como PDFs e imágenes, ¿no? Algo que, bueno, les he dicho varias veces, pero que siempre trato de decirles y trato de comentar es que esto está pasando ahora y que ustedes son parte del futuro de los cambios estructurales que va a tener el periodismo y que, como él lo resume en 3 palabras, ¿no? Colaboración, colaboración, colaboración. Esto es lo que se publicó ayer, es lo último el último leak, digamos, que se ha filtrado, que es los secretos de Bahamas, que es una isla que está perdida en el Caribe, y han salido pues miles de documentos. Nosotros todavía estamos analizando, como verán. Yo cuando trabajaba en la investigación del comercio éramos 4 personas, ahora somos muchos más, pero ni aún así nos damos abasto para poder entender la cantidad de información. Y además ocurre que estamos incentivando a gente, no sé si alguno de ustedes en algún momento trabaja en un banco o en un lugar donde tengan acceso a información y bueno, sin obviamente incurrir en ningún delito, pueden pasar la información a los periodistas, sería genial, o si ustedes pueden procesarla, mucho mejor todavía. Bueno, eso es, digamos, todo. El personaje de ahí, para los que conocen Transformers, ya deben saber a qué me refiero, y ahí están mis datos, el Twitter, la cuenta de Twitter de Ojo Público y mi correo personal. Gracias. Creo que ahora supuestamente vienen las preguntas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna pregunta? ¿Tan claro fue? ¿Todos entendieron? ¿Puedo yo preguntar? Voy a romper la baza, a ver si se animan alguno a preguntar. No sé si se oye, ¿se oye? Sí. Me gustaría saber, bueno, yo soy española Sí. y estoy muy interesada por este tema. Los Panama Papers, y me gustaría saber cómo se financia, es decir, vosotros también hay que pagar la factura a final de mes. Sí, sí, sí. Y es un trabajo muy complicado, muy largo, muchos meses. ¿Cómo financiáis? Mira, el secreto del financiamiento es algo que siempre estamos buscándolo, que básicamente un gran porcentaje de nuestro financiamiento es por cooperación internacional de organizaciones, fundaciones que creen y tienen líneas editoriales muy parecidas a las nuestras, vinculadas a la transparencia, al periodismo de investigación, a la rendición de cuentas
Y digamos, por ellas y por otros métodos también que hemos descubierto en el camino, como es la tecnología y el desarrollo de aplicaciones web para otras organizaciones afines, es que día a día podemos mantenernos y tratar de hacer esto que creemos que es buen periodismo, pero no es algo único, que lo estemos haciendo en Perú, se está haciendo en España también, como tú conoces, se está haciendo en México, en diferentes países. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Francisco Fernández y cuando estaba leyendo en el Ojo Público, cuando la sección que hice nosotros, había una parte del speak que decía que el periodismo tiene que dejar de ser un error estadístico y pasar a ser un agente de cambio. No sé si podría explayarse un poquito más dentro de esa frase. Sí, esa es una frase que bueno que la has rescatado, que busca entender la esencia de para qué nosotros fuimos creados, ¿no? Digamos, era para servirlos a ustedes. Nos olvidamos en algún momento que los grandes generadores de contenido e información finalmente son empresas que sanamente y bueno, en su forma de proceder buscan el lucro, ¿no? Porque son empresas y buscan el lucro. En nuestro caso, nosotros ahora recientemente nos hemos creado como una organización sin fines de lucro. Nuestro objetivo no es generar utilidades, no es generar rentabilidad, sino es poder generar los recursos necesarios para mantener la organización, para contratar nuevas personas, para ser independientes económicamente y no depender de alguna fuente de financiamiento única. Y eso de alguna forma te va a decir que nosotros queremos romper ese error estadístico de que hacer buen periodismo es una cuestión que no todos la van a hacer, ¿no? Entonces, un poco eso tratamos de dar a entender cuando acuñamos esa frase. ¿Alguna pregunta más allá? Primero acá. Buenas tardes, mi nombre es Priscila Mateo. ¿Sigue trabajando en el comercio? No, yo ya me fui. No. Entonces, ¿cómo sí fue pasar del periodismo en redacción, en el periódico, en el comercio, que tiene casi más del 70% de los medios, a un periodismo digital y luchar, o sea, contra la política o la incomodidad que puede tener el comercio, el grupo del comercio con Ojo Público? Bueno, fue dos tipos de cambios. Uno personal, que fue muy duro porque no estaba acostumbrado a la dinámica que se tiene cuando estás en un medio digital, que es totalmente distinto. Y dos, me sentí más libre de tener temas y de tener una agenda no necesariamente única, de poder trabajar libremente y de abarcar temas que en el comercio quizás no hubiera podido hacer porque en algunos casos hay mucha presión para no tocar ciertos temas. No voy a hablar de una censura directa porque no la hay necesariamente, sino que el sistema de alguna forma evita que tú toques algunos temas. Pero por un lado fue duro por aprender algo nuevo, por pasar de cero, para alguien que en determinado momento lo más cercano a la tecnología que pensaba era tener una cuenta de Facebook, a conocer lo que he podido aprender ahora, pero no solo de colegas como yo, sino de gente que no viene de mi disciplina. Y respecto a cómo uno se maneja con los poderes fácticos y con el mismo gobierno o con organizaciones de poder, lo bueno es que cuando salimos del comercio ya teníamos algún prestigio, algún nombre ganado y sabían que cualquier cosa que publicáramos no era publicada por John Doe, ¿no? por este personaje, por Perico de los Palotes, sino por alguien que de alguna forma ya había hecho carrera durante casi 15 años ahí, que estaba guiado básicamente por el ideal de informar al público. Lamentablemente estamos corriendo contra el tiempo, tenemos una charla más que es a la 1:00 p.m. con Anuska Buenaluque. En este caso agradecemos por la presencia de Óscar Castilla de Ojo Público. Esperamos que no sea la última vez que nos visites, Óscar. Y bueno, decirles que vamos a seguir con la transmisión por USIL TV
pero por favor no se pierdan, a la 1 de la tarde inmediatamente terminamos esta charla, iniciamos la charla de Anuska Buenaluque. Muy amables, gracias.